Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Harold Hernández, soy doctor en patrimonio, profesor del Conservatorio Superior de Música de Córdoba en Andalucía, y hoy les vengo a presentar para este congreso la comunicación, las compatibilidades entre docencia y actividad profesional en las enseñanzas artísticas. Sin duda, en todos los niveles de enseñanza existen profesores con inquietudes profesionales y personales más allá de la docente diaria. La compatibilidad entre docencia y actividad profesional en la enseñanza artística no es exclusiva de nosotros, por supuesto. Es evidente que el profesor artístico, por decirlo entre comillas, es una persona con inquietudes que precisa de tener una vida profesional, instrumental, danzaria, pictórica, de diseño propia y sumamente activa. Vivimos en un mundo global en el que las familias y los alumnos tienen mucha información a muy alta velocidad, y eso requiere que el profesor esté constantemente en activo, constantemente con experiencias vívidas, constantemente retroalimentándose de lo que sucede en su entorno. Luego, entonces, es comprensible que el docente deba tener una vida rica, bien, porque eso le permite estar actualizado en técnicas y experiencias modernas de cara a su labor docente. Todos sabemos que las actividades artísticas más reconocidas, o las que más se tiene socialmente hablando, las que más se conocen socialmente hablando, son la música, la danza, el teatro, eh, el diseño, la pintura, la escultura, perdón. Se reconoce también como actividades artísticas otras como el diseño gráfico y el arte digital. Todas estas actividades tienen como objetivo no solo entretener, sino también crear una forma de expresión para quienes lo practican, y comprender mejor, o ayudar a comprender mejor el mundo que nos rodea y expresar nuestras emociones más profundas. Está claro que la participación activa de los profesores en una actividad artística, compatibilizando su labor docente con una experiencia profesional, promueve el desarrollo creativo de los estudiantes y les permite constatar la importancia vital de la actividad creativa efectiva, y les sirve de ejemplo. Como metodología para esta comunicación, para esta investigación, hemos elegido tres metodologías distintas, como son el método descriptivo, para responder la pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio. El método explicativo es otro método de investigación que hemos utilizado para converger las respuestas del cómo y por qué es así la realidad, o cuáles son las causas que provocan el objeto de estudio. Y por último, utilizamos el método experimental para, basándonos en lo ya descrito, centrarnos en ver si cambiando algo, si modificando algo de lo que acontece, podemos motivar un cambio previsto, o ver si la situación cambiará modificando alguna cuestión legal o alguna cuestión en cuanto a sistémica en general. Como metodología de trabajo hemos utilizado el análisis de la situación actual. No nos ha quedado otra para ver, mediante entrevistas y encuentros con profesionales, con otros docentes, cuál es su realidad, cuál es la situación de vivencia que tienen, tanto aquí como fuera de España, porque algunos pueden converger su labor y pueden trabajar de alguna forma realizando labores fuera de España, y cuál es la realidad de los docentes fuera de nuestro país, tanto en los conservatorios como en las universidades. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la universidad vamos a pasar a hablar del contexto actual internacional, tanto nacional como internacional, en una comparativa universitaria. Las comparaciones en nuestro entorno geográfico no son halagüeñas, porque no existe el funcionariado fuera de España. El sistema de acceso a la labor docente no es la misma, porque no hay el mismo reconocimiento social, el mismo reconocimiento educacional con respecto a las enseñanzas artísticas, por el futuro que generan, por la posibilidad laboral que generan. Bien, podemos utilizar ejemplos varios, digamos que los más cercanos, si queremos no salirnos del ámbito europeo. Podemos utilizar a Francia y Alemania
como ejemplos claros, vividos de cómo es la realidad de un docente a la hora de compatibilizar su labor profesoral con su labor artística. Obviamente, partamos de la idea de que los sistemas de enseñanza no son iguales entre uno y otro. Quizás el de nosotros, bueno, quizás no, el de nosotros es más cercano al sistema francés. Pero, en definitiva, lo que nos interesa es que el acceso de los profesores a dar clases y a poder de clases les exige en ambos países tener una vida profesional activa. Si se es profesor de un conservatorio, de un centro de enseñanza, a ese docente se le exige, por decirlo de alguna forma, que mantenga una vida profesional activa, y si es además miembro integrante de una agrupación, tanto camerística como orquestal o de banda, de cierta relevancia, pues eso le da un punto extra, por decirlo de alguna forma, a la hora del reconocimiento como docente, porque se entiende que si es capaz o ha tenido la posibilidad de acceder a una plaza de renombre, de relumbre, es una persona con una vida activa importante y profesionalmente o instrumentísticamente o danzaria o en cuanto a las artes plásticas en general, muy, muy relevante. Eso hace que tenga un plus a la hora del reconocimiento. Obviamente, al no existir el sistema de funcionariado, que no estoy, por supuesto, criticándolo, bien, porque aquí eso genera estabilidad, sí se busca que el mantenimiento de esa plaza, de ese docente en estos países, está basado en la inspección, por decirlo entre comillas, en la constatación de los éxitos de su alumnado. Si su alumnado obtiene buenos resultados, si el alumnado obtiene trabajo con cierta facilidad, si el alumnado obtiene loas como premios en concursos de reconocido prestigio, pues eso le da un valor extra a la labor del docente y digamos que de alguna forma hace que se mantenga en su puesto o en su responsabilidad como docente en dicho centro. Es una cuestión muy valorable, muy entendible, muy comprensible, y que aquí en España, por ejemplo, solamente es utilizada solamente en dos centros, como son la SMUC en Cataluña y el Musiquene en el País Vasco. Ambos centros son mixtos, público-privado, y en sus estatutos o en su metodología de trabajo está, no vamos a decir obligar, pero sí inducir a que el docente tenga una vida profesional activa. Está claro que si no existiese una ley como la Ley 53 de 1984, de 26 de diciembre, que habla de las incompatibilidades o hace mención a las incompatibilidades del personal de servicio de la administración pública, quizás eso sería un punto a abordar, dado que si eres docente, eres un funcionario de la administración pública, esta ley no te permite tener dos trabajos públicos, y casi todas las organizaciones o casi todas las agrupaciones son de entidad pública, con lo cual eso impide que un docente pueda tocar en una orquesta, en una banda, etcétera, etcétera. Analizando el contexto con respecto a la universidad, hay dos o tres puntos que son sumamente importantes, como pueden ser que en la universidad existen tres categorías de docentes, que son los profesores contratados doctores, los profesores ayudantes doctores y los profesores de universidad privada. En todas estas categorías es obligatorio investigar. O sea, esa es su forma de mantener una vida profesional activa, por decirlo de alguna forma, aunque, por supuesto, existen otras formas, excavaciones arqueológicas, en el caso de los que son arqueólogos, en el caso de Bellas Artes, de ser curadores de obras pictóricas, etcétera, etcétera. La cuestión fundamental de la comparativa entre los centros superiores y los centros y las universidades está en el sistema de acceso, ¿sí? En los méritos que se le presuponen o se le exigen a un docente de enseñanzas artísticas superiores y a un docente de enseñanzas universitarias. Bien, la valoración de méritos no es igual y la exigencia no es la misma, con lo cual eso ha traído también a colación algún que otro problema con esta ley que he mencionado ahora y algún rechazo
por decirlo de alguna forma, por parte del gremio universitario con respecto a esta ley y su equiparación. Pasando a las situaciones y problemáticas de la enseñanza artística en general, como segundo punto de esta comunicación, es evidente y es de todos conocido que el personal docente que está interesado en hacer una vida profesional la hace. Lo que pasa es que la hace fuera de su horario docente, con lo cual la administración no le afecta esto en este sentido, ¿no? Eh, lo lamentable en esto es que no todos los docentes tienen este interés. Eso es francamente una rémora para la enseñanza en general, por lo que ya hablamos anteriormente de la globalización del acceso a la información y de las capacidades que tiene el público, entendamos como público los padres, los alumnos, de requerir o de obtener referencias, información, etcétera, etcétera, con respecto a cómo funciona la enseñanza en general. A veces podemos entender que se perciba por parte del docente o de los docentes que para la administración no es ni importante ni acuciante el problema de la compatibilidad docente con la vida artística. Bien, aún es más doloroso si tenemos en cuenta que el arte en general es un rubro muy importante del Producto Interno Bruto de cualquier país, ¿bien? Y que una educación de calidad artística es una garantía de futuro para un país. Entonces es importante que se haga ver a quien corresponda que es muy necesario permitir la compatibilización, bien, sin subterfugios, de un docente con una actividad profesional que lo mantenga activo. Hay un tercer acápite que es la formación artística remunerada. El hecho de que haya una formación artística remunerada es un incentivo para que los docentes se motiven a reciclarse, a emprender una labor paralela a la docente que, por supuesto, enriquecerá su cometido con los alumnos, porque como ya hemos expresado anteriormente, los alumnos tienen una formación y una información y unas posibilidades de acceso a la comparación muy grande, y es importante que el docente esté arriba de o encima de las nuevas técnicas, de las nuevas formas de tocar, de las nuevas obras, de una experiencia vívida en el arte en general. Aquí les muestro un documento que puede ser interesante, que pensamos que es interesante, aunque está gestionado por el gobierno vasco. Fue una investigación realizada por el gobierno vasco. El acceso al documento se puede obtener desde el Observador Cultural de Extremadura, con lo cual les invito a acceder a este enlace. Como conclusión, sin lugar a dudas, la compatibilización y profesionalización de la enseñanza artística es una meta que aún está por alcanzar en España. Por otro lado, es evidente que es necesaria una mejoría del conocimiento y el reconocimiento de la importancia social y económica que tienen las enseñanzas artísticas por parte de los políticos y de la sociedad, y la aceptación de esta sobre cuán útil es promover que los docentes artísticos tengan una vida activa, profesional, más allá de la docente diaria. Como otra conclusión, podemos entender que la realización de algunas modificaciones en los sistemas evaluativos de la capacidad docente del profesorado, la permisividad de esa compatibilidad de la labor profesoral con la artística y el fomento de la formación remunerada, reconocida a efectos laborables, posibilitarían a buen seguro que el docente se motive a reciclarse y a renovarse en las nuevas técnicas de conocimiento de su especialidad. Como referencias tenemos las que aquí podemos observar, son algunas de las utilizadas para esta comunicación. Sin más, muchas gracias por su atención.